¿A qué vino Jesús? Miren lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quizás ni puse ese versículo, porque era la introducción. Ese versículo es nada más la introducción, la antesala, para que nos quede claro que nosotros perecemos o caemos en el hoyo porque no tenemos conocimiento. Que el Señor quiere que su pueblo esté lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, de conocimiento, que no perezca, que no muera, que no viva de problema en problema porque le falta conocer a su Dios. Miren lo que pasa con la ignorancia. Dice ahí mismo el versículo de Oseas, por cuanto tú, hoy te está diciendo a ti eso el Señor, por cuanto tú que estás hoy aquí, desechaste, o sea, no le diste tanta importancia a mi palabra, al conocimiento, por cuanto tú no le diste importancia y te olvidaste de mi ley, o sea, de mi palabra, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios mío, será importante, hermanos, que pongamos atención a la palabra del Señor, la atesoremos en nuestro corazón, tengamos ansias y deseos de conocer más y más del Señor. Es de vital importancia. Mis hijos serán bendecidos por tanto yo me llene de conocimiento. ¡Qué bendición tan grande, hermanos! Que yo como padre tengo en mí, ahora sí, sobre mí semejante oportunidad, pero también semejante peso. De que si yo me lleno de conocimiento, voy a bendecir a mis hijos. ¿Por qué será que voy a bendecir a mis hijos? No te va a faltar la palabra en el momento que se requiera. No te va a faltar dirección en el momento que se necesite dirección en tu casa. No te va a faltar la corrección de Dios cuando se necesite traer corrección. ¿Por qué? Porque tú llenaste tu ser de su conocimiento. Y aunque pareciera malo lo que dice aquí, o se viera a Dios como el malo que dice, yo también me olvidaré de tus hijos, esto no es así. No es que, ay, Dios ahora se olvidó de mí, no. Es como cuando estuvo aquí Dios enseñándote tu palabra y tú lo ignoraste, le pasaste de largo. ¿Será que Dios es malo? No, Dios sigue estando ahí con el conocimiento. Tú le pasaste de largo y porque te fuiste de largo arrastraste a tus hijos. No es, aunque parece la palabra así, hay que entenderla, que dice yo me olvidaré de tus hijos. En realidad fuimos nosotros, porque le pasaste de largo al Señor y su conocimiento, porque el Señor tiene el conocimiento consigo, pero somos nosotros los que lo ignoramos. Lo mismo cuando dice el Señor, he aquí, delante de ustedes pongo dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la vida y el camino de la muerte. Anda, escoge tú, ¿verdad que Dios no es malo? No, Dios es bueno. Como decía el Salmo, su fiel amor perdura para siempre. Lo que pasa es que nosotros ignoramos el conocimiento de Dios. Pero hoy no lo vamos a ignorar, porque hoy estamos entendiendo que si yo atesoro el conocimiento de Dios, su sabiduría, en automático estoy bendiciendo a mis hijos. Amén. Vamos a empezar con el primer, ¿a qué vino Jesús aquí a la tierra? ¿A qué vendría Jesús aquí a la tierra? Primer punto, vino a cumplir el propósito de la ley y los profetas. Y realmente así dice la Biblia. Yo he venido, estoy usando lo que Jesús dijo para traerles esta enseñanza. Yo he venido a. Y el primero es, yo vine a cumplir el propósito de la ley y los profetas.
¿Y qué tendrá que ver esto con el vino de Jesús? Mateo 5:17 dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Miren, ¿cómo se puede malinterpretar? No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Esto nos va a abrir los ojos. Muchas veces nosotros como creyentes, hermanos, decimos: Dios es amor, solo amor, y ciertamente Dios es amor, ¿verdad que sí? Pero Dios también será un juez. Sí, el juez justo. Cuando Jesús dice: no malinterpreten la razón por la cual yo he venido, yo no vine a desechar la ley de Moisés, ni tampoco a desechar lo que los profetas dijeron de mí, decía Jesús. Yo vine verdaderamente, dice otra traducción, a darle el verdadero significado de la ley y de los profetas. O vine a traerle cumplimiento a la ley y a los profetas. O bien, como dice ahí, vine a cumplir el propósito de por qué Dios dio la ley y por qué hablaron los profetas. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Es, en palabras más sencillas, yo soy aquel del que la ley hablaba. Yo soy aquel del que los profetas hablaban. Y no quiere decir que ahora yo permito de que roben, que adulteren, que adoren otros dioses. No, porque la ley, ¿se acuerdan que la ley de Moisés así decía? Que no robaran, que no mataran, no adulteraran, no tuvieran otros dioses ajenos. Dice, yo no vine a decir que eso está mal, ni tampoco vine a decir que la reprensión que Jeremías le trajo a un pueblo que se había desviado pasó de moda o que eso no era cierto. No, dice Jesús, la ley y los profetas apuntaban a mi venida. Amén. Es como decir, yo estaba escondido desde el principio. El Redentor, Jesús. Vamos más atrás, a Génesis. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva cayeron, el Señor, ellos se cubrieron con hojas, pero Dios tuvo que matar un cordero y cubrirlos con pieles? Ok. Dios, tu Padre, siempre ha deseado tener comunión contigo. Siempre. Porque a partir de la comunión, tú vas a poder señorear sobre las cosas que Dios creó. Solamente teniendo comunión. Y eso le fue robado a Adán y a Eva. Pero ahí se ve el Cordero de Dios que había venido ya en este tiempo, a través de las pieles que les tuvo que poner. En el Éxodo, cuando vemos que los israelitas estaban bajo esclavitud por los egipcios, ellos clamaron por ayuda. Hasta que clamaron, Dios los escuchó y Dios los rescató, ¿se recuerdan? Amén. Y luego cuando iban a salir de Egipto, les dice el Señor, maten un cordero y pongan la sangre sobre sus puertas, ¿se acuerdan? Para que el ángel de la muerte, cuando vea la sangre, pase de largo y no les caiga la muerte. Ahí también está el cordero, ahí también está Jesús. Luego cuando los saca, los lleva al desierto, Dios su Padre quería con ellos una comunión, hermanos. Pero dice en Éxodo que los israelitas se desesperaron de que Moisés fue a la montaña y le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros no queremos hablar con Dios, tú habla con Él. A nosotros nomás dinos el mensaje. Y luego peor tantito, ni siquiera esperaron a Moisés, se desesperaron, porque como Moisés estaba allá en la montaña con Dios, ellos le dijeron a Aarón, ¿sabes qué? Mejor haznos un Dios. No podemos esperar a que Dios hable a través de Moisés. Ya queremos aquí ver algo visible. Dios, el Todopoderoso, siempre ha querido una relación con sus seres humanos. Siempre. Y el único que la pudo hacer posible es Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué creen que Dios mandó un Jeremías? ¿Por qué mandaría un Oseas? Ay, Señor, un Oseas.
los invito a leer Oseas. Un profeta de Dios que tuvo que hacer visible en su vida el amor de Dios. Porque Dios le dice, cásate con una prostituta, cómprala, ten hijos. Y la prostituta estaba con él y luego se iba con otro. Y Dios le decía, y ve a traerla otra vez y cómprala si es necesario. Da dinero y tráela de nuevo. Y se iba y otra vez se iba. Y le volvía a decir, ve otra vez y tráela. Ese es el amor de Dios para con nosotros, hermanos. Qué feo se oye, pero nosotros somos ese tipo de gente. Porque amamos a Dios aquí y al ratito nos vamos detrás de otros dioses. Porque nos parecen mejor. Dios usó a Oseas para mostrarle el infinito amor del Padre. Viene un Isaías, este profeta de plano le da la visión del Salvador. Y dice que él un día iba a venir, nacido de una virgen, el principado sobre sus hombros. Que él iba a nacer y que él iba a ser azotado. Pero que él nos iba a traer la salvación. Isaías dice, aquellos que tengan hambre y sed, vengan. Estaba hablando de Jesús. Y luego vamos, para hacerlo más corto, vamos con el último, con Malaquías. Y viene Malaquías y dice lo mismo. El profeta Joel dice, si mi pueblo clama, los sacerdotes oran en el altar, yo voy a enviar un refrigerio. Malaquías dice, y en ese postrer tiempo voy a buscar que se arrepientan y el corazón de los padres volverá a los hijos y de los hijos a los padres. El corazón del Padre es el primero que volvió a través de Cristo, porque Él nos miró a nosotros, no nosotros a Él. Él nos miró primero y nos reconcilió, por eso mandó a Cristo. Por eso Jesús les está diciendo, yo vine a cumplir todo ello, todo lo que la ley quiso hacer, todo lo que los profetas quisieron hacer, yo lo vine a cumplir. ¿Qué? A reconciliarlos con el Padre. Yo los vine a reconciliar. Pero eso no quiere decir que la ley no fue buena. Lo que pasa es que el ser humano en sus fuerzas no podía cumplir la ley. Porque a Moisés le dio 10 mandamientos, pero los religiosos para el tiempo de Jesús no tenían 10 mandamientos, tenían más de 600. Y era importante cómo se lavaban las manos, era importante lo del día de descanso con unos detalles exagerados, eran cosas que el Señor nunca había dicho. Entonces por eso les dice, lo primero a lo que vine. ¿Y por qué dice esto primeramente? Porque cuando aparece Jesús, estaba vigente todavía el Antiguo Testamento. Todavía lo de Moisés y todavía lo de los profetas. Pero en ese tiempo los religiosos y fariseos eran una cosa fea, hermano, una religiosidad terrible. Por eso nadie podía entrar. Por eso lo de la semana pasada había un versículo que decía, ustedes ni entran ni dejan entrar a nadie, porque lo que les ponen a la gente es un yugo de esclavitud muy pesado. Dice Jesús, yo les voy a dar el verdadero significado de la ley y de los profetas. Ellos solamente apuntaban a mí, pero eso no quiere decir que no fueron buenos. No, yo les traje una ley más excelente, que lo resumo en 3 puntos. Amarán a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, en pocas palabras, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego les deja la regla de oro. Y todo lo que quieres que te hagan a ti, hácelos a otros. Sencillo, dice Jesús. ¿Será que esos mandamientos no le dan cumplimiento a la ley? Sí. Si tú no quieres que te roben, no robes. Si tú no quieres que cometan adulterio contigo, no lo cometas tú. La regla de oro. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Deja que ese amor entre a tu corazón para que aprendas a amarte. Y entonces vas a poder amar a los demás. Dice el Señor, Romanos 3:31. Entonces, ahí era Pablo, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Qué quiere decir eso? Jesús, al decir, yo vine a cumplir la ley y los profetas, no estaba diciendo que la ley era mala. Estaba diciendo, si ustedes tienen fe en mí, el Hijo de Dios, y por la fe en mí, cumplen la ley que supera la ley de Moisés, que es la ley del amor. Cuando verdaderamente lo hacen, entonces ustedes están cumpliendo la ley.
Porque creyeron en mí. Por la fe en Jesús es que nosotros hoy podemos cumplir la ley de Moisés sin el peso de la religiosidad. Amén. ¿Nos quedó claro el primer punto? Jesús no vino. Es que miren, allá afuera, cuando ustedes compartan su fe, va a haber gente que les va a decir: no, pero ustedes viven muy liberales. No, pero ustedes hacen lo que se les da su gana. No, pero ustedes no creen en los 10 mandamientos. No, sí creemos. No, pero ustedes ignoran a los profetas. No, sí creemos en los profetas. Pero es que Jesús lo vino a cumplir todo. Pero es que Jesús era el plan desde el principio. Es que la ley fue dada porque los israelitas de ese tiempo no quisieron comunión con Dios el Padre. Pero el punto es el mismo: tener comunión personal directa con el Padre. Y Jesús sí lo hizo posible. Y como yo amo a Jesús y el Espíritu Santo está en mí, yo automáticamente, como ahora no estoy con ese peso o yugo pesado de la ley, ahora yo puedo vivir en amor libremente. Amén. Ahí está explicado. No contienda con la gente allá afuera que le digan, porque sí hay iglesias muy religiosas con el título de cristianas. Sí hay. Y es más, viven repitiendo los 10 mandamientos. Y no es así como Jesús nos dejó dicho, hermanos. La ley del amor es más elevada que todas las leyes. Ahí se cumple todo. Y la regla de oro: todo lo que quieras que te hagan, hácelo a otros. Cuando nos cae eso de verdad en el corazón, ahí sí ya nos ponemos a pensar: ay, Señor, yo le hice y ahora pues te llegó porque tú lo hiciste primero, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. El segundo, ¿a qué vino el Señor Jesús? Vino a mostrarnos al Padre, a darlo a conocer. Hermanos, nadie, grábenlo en su corazón, nadie, ni Moisés, ni Juan el Bautista, ni Isaías, aunque fue muy ungido como profeta, nadie conoce al Padre como Jesús. Porque salió de Él, vino de Él. Nadie lo conoce como Jesús. Y Él nos vino a mostrar verdaderamente quién es el Padre. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los de atrás estuvieron mal? No, pero sí tuvieron errores. El único que no falló al representar a su Padre es Jesús. El único. Ni el ungido David, ni el ungido Moisés, ni la ungida Esther, todos cometieron algo que se salía de la perfección, solo Cristo no. Por eso Él es el que dice: el que ve al Padre, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Miren lo que dice Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ahí mismo de una vez: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre, aborrece. Ay, mis hermanos, solo Jesús nos pudo mostrar al Padre. Ustedes creen, hermanos, miren, el sueño de Dios era que tuvieran relación los seres humanos con Él, para que lo conocieran, porque una relación te hace que se conozcan, ¿verdad que sí? Pues no quisieron. Entonces, imagínense, en el tiempo de la aparición de Jesús en carne, era muy pesado todo ese yugo que le ponían a la gente. Es más, había 2 grupos en ese tiempo entre los mismos judíos: los que todavía iban a una sinagoga y se llamaban los fariseos, religiosos, escribas, y los que no tenían acceso ahí porque eran
de mala reputación, pecadores. No merecían entrar a una sinagoga. Estaba dividido el pueblo, aún el mismo pueblo judío. Solo unos cuantos podían entrar a la sinagoga porque ellos ponían un peso muy duro sobre ellos. Unas reglas, que había reglas, hermanos, esas reglas no eran parte de la ley. No las había puesto el Señor en aquellas tablas que les dio a Moisés. Las habían añadido. Tenían que vivir ayunando, ¿cuántos días? 2 días a la semana los judíos. No por imposición de Dios, por imposición del hombre. Tenían que lavarse las manos si habían ido al mercado antes de entrar a su casa. Tenían que lavarse los pies. Muchas cosas habían puesto como peso. Entonces dice Jesús, miren, ustedes judíos o ustedes hoy iglesia necesitan conocer a mi Padre, conocerlo para que no perezcan. El único que se los va a enseñar correctamente soy yo. Mírenme a mí. Yo vine a mostrarles al Padre. Por eso, hermanos, al Padre, a Dios, al que nadie ha visto, no le debemos tener miedo. Porque ciertamente la religión allá afuera nos enseñó a tenerle miedo a Dios. Miedo, no temor santo. Miedo. No mientas porque te vas a ir al infierno. Desde pequeñito nos entrenaron. No hagas esto porque ya Dios no te va a querer. No hagas aquello porque te va a castigar Dios. Eso está en la religiosidad. Llámese como se llame. Algunas religiones hasta te dicen que te alejes de tu familia si tú no vas a ese grupo. Imagínense, eso no es como es Dios el Padre. Dios el Padre nos ama. Él ama a la familia. Él desea restaurar las familias. Él mandó a su Hijo, lo más hermoso, lo más preciado, porque Él nos ama. Sí es cierto, Él es el juez justo, pero su justicia de Él verdaderamente es buena, hermanos. La justicia de Dios no es mala, es buena. Es para darnos un buen futuro. Entonces dice aquí Jesús, yo les vine a enseñar al Padre, pero si ustedes me rechazan a mí, le habla a los de aquí y le habla a los de allá afuera. Si ustedes se resisten en creer en que esa cruz la pagué por ti, por tus pecados, que esa corona tú te la merecías, pero yo me la dejé poner, que me traspasaron y fue por ti. Si tú a mí no me recibes, pero tú dices que crees en Dios, no, tú me aborreces a mí y aborreces a mi Padre. No te engañes, dice Jesús. Yo soy la representación de mi Padre aquí en la tierra. Ningún otro merece que te arrodilles. Yo soy la representación de mi Padre en la tierra. Pero el que me aborrece a mí, quiere decir, no quiere nada conmigo, me detesta, me desprecia, a mi Padre está aborreciendo. No diga que ama a Dios, no diga que está en paz con Dios, se está engañando a sí mismo. Porque yo soy la representación de mi Padre. Vamos a dejar claro en nuestro corazón que Jesús es la manifestación de nuestro Padre. Por eso es bueno, hermanos, ver la vida de Josafat y tomar de él que fue un guerrero victorioso. Ver la vida del rey David y ver cómo danzaba y cómo conquistaba. Ver la vida de Josué, ver la vida de Débora. Todos son buenos. Pero aquel que dice, yo quiero imitar a Jesús, está buscando imitar al Padre. Y eso es lo más excelente. Que si nos hace conquistadores, derrotadores de demonios, un montón de cosas, gloria sea al Señor. Pero si tú no te pareces a Jesús en su paciencia, en su amor sufrido, en ese hombre de dolores, no sé a quién estás imitando. Primero es Jesús. Él es la estrella de la Biblia. Él, Jesucristo.
Tercer punto de a qué vino Jesús. ¿Y saben qué, hermanos? Con el punto anterior, todo ser humano tiene un vacío en su corazón y es el de conocer a su Padre. Es de volver a oír la voz de su Padre Celestial. Amén. Todo ser humano, todo, lleva el vacío porque fue creado desde Génesis para tener esa bendita comunión con Dios el Padre. Que no le estorbara nada. Con esa comunión iba a poder cumplir su propósito en la tierra. Tercer punto, ¿a qué vino Jesús? Vino a llamar, o lo que es, a salvar a los pecadores. ¿A los justos? No, a los pecadores. ¿A los sanos o a los enfermos? A los enfermos. Los sanos no necesitan un doctor. Él vino por los pecadores y enfermos. Por eso a los religiosos y fariseos les costó mucho recibir a Jesús. Porque algo que es bien triste, hermano, es que un ser humano se crea buena gente. Y que a veces nos pasa. Y algunos de ahí vienen. Yo no mato a nadie. Yo no tengo vicios. Yo estoy bien tranquilo aquí con mi esposa. Mira, mis hijos todos están creciendo bien. Déjame, a mí no me molestes con esa religión que traes. Así piensa la gente a veces. Y a ellos, miren, Dios es el Todopoderoso, pero Él a la fuerza no entra. A la fuerza, a nadie quiere a la fuerza. Pero aquel que está ahí, Señor, perdóname, Señor. Mira, yo le he fallado a mis padres, yo le he fallado a mi esposo. Señor, quiero dejar de mentir, pero mientras más quiero, más miento, Señor. Mira, Señor, no soporto a fulana. Mira, Señor, ese que ve su condición de pecador, a ese vino. A ese va a ayudar el Señor. A ese que dice, Señor, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, Señor. Quiero dejar de juzgar y más juzgo, Señor. Quiero dejar de robar, pero todavía se me pegan algunas cosas. A esos, dice el Señor, yo vine a salvarlos a esos. Dice Mateo 9:13. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Le estaba hablando a los religiosos de ese tiempo, a los judíos, fariseos, que creían que ellos eran buenos y que se santificaban porque ellos guardaban el sábado, ayunaban 2 veces por semana, se lavaban las manos antes de comer, hacían todo lo que sus reglas decían y ellos decían, estamos bien. Dice el Señor, ustedes ni entendieron. Compasión y misericordia quiero yo. Pero al fin, decía Jesús, yo no vine por los que se creen buenos. Yo vine por los pecadores. Por los que saben que me necesitan. Lucas 19:10 dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Perdidos de qué? Otra traducción, la Reina Valera, dice, vine a buscar a lo que se había perdido. ¿Qué se perdió desde el Edén, hermanos? La comunión del hombre con Dios. Eso se perdió. Y escúchenlo, solo Jesús la hace posible. Amén. No David, ni tampoco Isaías, ni la reina Esther, ni Moisés, ni aunque haya sido el muy ungido. Solo Jesús hace posible esto. ¿Cómo pasa el pecador de allá donde está para acá con el Padre? A través de Jesús. ¿Quién necesita a Jesús? En realidad toda la humanidad, para volver a acercarse al Padre, para escuchar del Padre, ¿para qué existe? Pero solo Jesús es el camino al Padre. Solo Jesús lo hizo posible. Él es el que los vino a llamar. Solo Jesús, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 10. Yo soy la puerta de las ovejas.
Hagan de cuenta el corral y tiene una puerta. Yo soy la puerta, dice Jesús. Porque nos ve como ovejitas el Señor. Dice, solo por mí que soy la puerta pueden entrar las ovejitas. Yo soy la puerta. Dice, hay otros que quieren entrar, pero son los ladrones. Esos quieren brincar. Esos son ladrones. ¿A qué se refería Jesús o por qué estaba dando esta comparación así? Solo por Jesús podemos llegar al Padre. Solo por Jesús vamos a tener la vida eterna. Solo por Jesús, si verdaderamente tenemos a Jesús, podemos tener una verdadera comunión con Dios. No es a través de ningún otro ídolo, de ningún ídolo, porque eso no es otro. No es a través de eso, ni tampoco a través de nuestros sacrificios, solamente a través de Jesús. Y miren, hermanos, ustedes están aquí, no porque ustedes buscaron a Jesús. O a ver, díganme, ¿quién corrió en búsqueda de Jesús en sus propias fuerzas? No, mis hermanos, ninguno de nosotros venimos a Jesús. Dice que Él nos llamó. Él nos llamó. Jesús nos llamó, mis hermanos. No venimos. Él nos llamó. Él nos empezó a conmover por dentro. Siéntete privilegiado de que Dios te llamó. Siéntete honrado de que Jesús te llamó. Cuando tú respondiste es porque Él ya había dicho tu nombre. Él dijo tu nombre, hermano, y por eso estás hoy aquí, porque respondiste a la voz del más hermoso de los hombres. Jesucristo es su nombre. Respondiste porque Él te llamó, porque dice que el Padre se los había dado de antemano. Qué privilegio, hermanos, y qué triste, porque muchos los llamó y no han querido responder. Ahora, hay otros que nunca van a venir. Y no es porque Dios no los llamó, es que Él conoce el principio y el final desde la eternidad en la vida de cada uno de nosotros. Y ellos se corrompieron para la maldad. Y en esta tierra van a morir siendo malos, porque no quieren nada de Dios. Y no es que Dios hizo diferencia y dijo a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, no. Él quiere que toda la humanidad tenga una relación con Él, pero es que no todos quisieron. Y como aquí en la tierra estamos viviendo algo que allá en el cielo ya es pasado, mis hermanos, el Padre lo sabe todo, pero Jesús vino a llamarnos. Y los que estamos aquí éramos una bola de pecadores. Hoy ya no lo somos porque la Biblia nos llama justificados por Dios. Los justos. ¿Se acuerdan que dice la Escritura? 70 veces cae el justo y será levantado. ¿Verdad? 7 veces cae el justo. Ya le puse 70. Y será levantado. Nosotros somos los justos ahora por Cristo Jesús. ¿Cometemos errores? Sí, pero nuestra identidad ya no es pecadores, ya no. Por Cristo, no crean que por nosotros, por Cristo, porque nos cubrió con su salvación, hermanos. ¿Hay algo más glorioso que eso que podamos recibir aquí en la tierra? No lo hay. La salvación es lo más grande. Nos devolvió al lugar donde teníamos que estar, en comunión con el Padre. Nos vino a buscar y nos encontró, gloria sea al Señor. Y le respondimos, porque Él nos llamó por nombre. Algunos dicen, pobrecitos, fatigados, así los encontré yo. Pero pasé por ahí, les extendí mi mano, dije su nombre y te dije, levántate. Y por eso estamos hoy aquí. Gloria sea al Señor. Amén. Nosotros éramos los enfermos. Porque hay una escritura que dice peor, y en el original dice que éramos peor que el flujo de sangre de una mujer. ¿Se imaginan? Ay, Dios mío. Que una llaga podrida, dice otra traducción. Así era nuestra vida delante de Dios por todo lo que hacíamos y por cómo vivíamos, de acuerdo a nuestros propios placeres, a nuestras propias decisiones. Cuando nosotros vivimos así, sin Dios,
nuestra vida sube delante de Dios como un olor, así dice, como el de la menstruación de una mujer. ¡Ah, Dios mío! Que así huela tu vida. Dios mío, eso éramos antes. Ya no. Ahora dice, nuestra vida es como olor fragante delante del Señor. Amén. ¿Quién lo hizo posible? Solo Cristo, porque nos llamó. Amén. Nos llamó al arrepentimiento. Otro vino. ¿De a qué vino Jesús? Él vino a predicar el evangelio del reino. ¿Qué significa esto, hermanos, de que vino a predicar el evangelio del reino? Vamos a hacer un recuento rapidito. Vino a cumplir el propósito de la ley, porque de él era que se hablaba. Vino a mostrarnos al Padre, a darlo a conocer. Vino a llamarnos, vino a llamar a los pecadores y vino a predicarles. O sea que cuando él los llamaba, miren, cuando él llamaba a un pecador, lo sacaba de allá y lo traía acá, luego le enseñaba. Le enseñaba. Nosotros estamos en esa temporada. Ya nos trajo de allá. Ya no somos pecadores, ya nos arrancó de ahí, nos trajo aquí y ahora nos tiene enseñándonos, predicándonos el evangelio del reino. Cuando ustedes les pregunten allá afuera, bueno, ¿y eso de ser cristiano? Pues, ¿qué? No, mira, Jesús, si le quiere decir todo desde la ley y los profetas, pero si no, usted le puede decir, pues yo no sé mucho de Jesús, pero Jesús es la estrella de la Biblia. Era Él de quien se hablaba desde el principio. Y Él es el único que me pudo perdonar mis pecados. Y hoy yo puedo tener una relación con Dios el Padre. Pero ¿sabes qué? Ahora me está capacitando. ¿Cómo? A través de predicarme el evangelio del reino. ¿Y qué cosa será eso? Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias del reino. ¿De qué reino? Del reino de Dios. El reino de Dios es la enseñanza que Jesús trajo aquí a la tierra. Y esa enseñanza no es muy difícil, hermanos. Es sencilla. Imagínense ustedes, aquí hay un montón de gente. Todo el mundo, donde estábamos antes. Ahí estábamos entre la multitud, haciendo lo que queríamos, hablando lo que queríamos, decidíamos, adorábamos a quien queríamos. De ahí nos arrancaron y nos pasaron aquí. Dice Jesús, les traigo buenas noticias. Aquí a donde yo los pasé, aquí se llama el reino de los cielos en la tierra. ¿Se imaginan? Los arranqué de allá, los traje aquí, pero aquí les voy a enseñar a vivir el reino de los cielos en la tierra. Por eso les vino a predicar eso. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa de que el reino de los cielos? Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿qué? Predicando el evangelio del reino de Dios. Él no trajo otra enseñanza más que esta. Les venía a decir a los que lo seguían, yo sí les voy a decir cómo es el reino de mi Padre. Yo sí les vine a enseñar cómo deben de actuar los que viven en este reino. Yo sí les vengo a decir el poder que hay en este reino. Yo sí les vengo a decir verdaderamente lo que mi Padre siempre soñó para ustedes. Esto se llama el reino de Dios, aquí en la tierra. Así lo dice Juan. Después de que Juan fue encarcelado, ya Jesús había sido bautizado, le tocó el turno a Jesús de comenzar a predicar. Juan predicó para el arrepentimiento, Jesús para el evangelio del reino. ¿Por qué le pusimos ahí? Deshacer las obras del diablo. Porque el evangelio del reino, buenas noticias del reino de Dios, significa que ahí el que gobierna es Dios, mis hermanos. Si tú dices que ya no eres un pecador, que ya pasaste acá al reino, a vivir aquí de este lado le llaman el reino de Dios aquí en la tierra.
si tú dices o piensas que estás acá, pero todavía vives como los que están allá, no te autoengañes. No te autoengañes. Puede ser que lo que necesitas es arrepentirte primero, porque esto tiene que ser un cambio radical. Yo estaba aquí, pero Jesús me llamó, le respondí a través de un arrepentimiento y yo vivo aquí ahora. Y aquí se llama el reino de Dios aquí en la tierra. Y me tengo que parecer a lo que dice Jesús que me tengo que parecer. Y por eso Jesús, el primer sermón del monte que dio, es cuando habla de los pacificadores. Es cuando habla de bienaventurados de los pobres en espíritu. Hermanos, tenemos que parecernos a eso. Tenemos que parecernos a eso. Si no nos estamos pareciendo a lo que Jesús dijo, no estamos viviendo conforme el reino de Dios requiere. Los que viven así, ay hermanos, pueden deshacer las obras del diablo, porque Jesús vino a eso. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Y todos aquellos que son pasados de muerte a vida son puestos en el reino de Dios, donde el Rey, nuestro Padre, gobierna y Él tiene poder para deshacer las obras del mal, pero ahora requiere de sus hijos para hacerlas manifiestas en la tierra. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Está bien claro ahí, verdad, hermanos? Yo no puedo decir que yo soy un hijo de Dios y todavía las obras que se ven en mi vida son demasiado parecidas a las del maligno. ¿Por qué? Porque nos engañamos. Nosotros hacemos inoperante e inefectivo el poder de Dios. Dice, miren, no sigan viviendo así, pero luego nos da la buena noticia. Si Jesús para eso vino, para derrotar las obras del diablo, para deshacerlas, ¿siguen viviendo así? Pues porque quieren. Porque quieren. Porque ya tienen a Cristo. Cristo puede deshacer toda obra de maldad que te esté perturbando en tu vida. ¿Para qué? Para que tengas todas las cualidades de hijo de Dios y puedas ver el reino de Dios operar en tu vida y a través de tu vida. Entonces, ¿a qué vino? A enseñarnos. Jesús vino a enseñarnos cómo opera ese reino. Y nos demanda también tener cualidades. Amén. Dice Mateo 8:16. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Hermanos, en el reino de Dios tiene que estar pasando esto. Sanidad de los enfermos, liberación de los endemoniados. Eso pasa en el reino de Dios. Aquí, hermanos, está el reino de Dios. Esto es el reino de Dios, hermanos. Que pongas la mano sobre alguien y se quebranta y llora, no es tu poder mágico, es porque está en el reino de Dios y nosotros llevamos el reino allá afuera. Y miren, hermanos, esto es una realidad. Mientras más anhelemos que Jesús siga deshaciendo dentro de nosotros las obras del diablo, porque todavía tiene nuestra alma una que otra cosita del maligno ahí. Porque, por ejemplo, cuando yo sigo odiando a un hermano, ¿será obra de Dios en mi corazón eso? ¿O obra de quién es? Del mismo infierno. Pero si yo le dejo a Jesús que Él siga deshaciendo las obras de maldad dentro de mí, hermano, este vaso es más puro y transparente para que su poder fluya. Y ese reino de los cielos que va conmigo, yo lo lleve a mi trabajo, yo lo lleve allá a mi casa, a donde quiera, un hospital, si me meto al hospital,
Y ese reino de los cielos que Jesús nos vino a enseñar, a donde va, sana, libera endemoniados, a donde vaya. Porque hagan de cuenta, este reino aquí está grande, el reino de los cielos, porque cada uno lleva al reino de los cielos consigo, porque el reino de los cielos es mismo Jesús. Es mismo Jesús, iglesia. Es mismo Él. Por eso dice, yo les traje la enseñanza correcta. En ese tiempo los fariseos y religiosos, olvídense, hermanos, eran tantas reglas que por eso no podían creer cuando Jesús sanaba a los enfermos. ¿Se acuerdan que decían? Él por el dedo de Satanás, porque es hijo de Belcebú, es que echa fuera eso, porque no lo toleraban. Pero Jesús, que nos llamó a nosotros de acá del mundo, de las tinieblas, y nos trajo a su reino, ahora nos dice, yo les voy a enseñar para que ustedes vayan y hagan lo mismo. ¿Suena bien eso, verdad? Yo sí quiero que el Señor use mi vida, ¿y tú? Amén. Entonces, el mensaje de Jesús es un mensaje de reino, mente de reino, como mi Padre que es un rey. Amén. Pero pues también me tengo que comportar a la altura. Amén. ¿Y qué significa eso? Las cualidades que dice la Biblia. Los mansos, los humildes, el amor, la paciencia, la bondad, el dominio propio, el perdonar las veces que sea necesaria, el bendecir a mis enemigos. Ese es el lenguaje del reino. Ese es el lenguaje. Vamos al otro punto. ¿Qué otra cosa vino a hacer Jesús? A traernos la vida eterna, mis hermanos. Mis hermanos, la vida eterna no es nada más para cuando te mueras. Adán y Eva lo que perdieron en el Edén fue la vida misma. Cayeron en muerte espiritual. Pero ese no fue el diseño de Dios. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna no es solo cuando nos moramos. La vida eterna es conocerlo a Él. Porque hay más vida cada vez en ti cuando tú te llenas de Él. Se va la amargura, ya no hay muerte, ya hay gozo. Ya no hay esa mezquindad en nuestros corazones. Ya no hay tanta tiniebla, ya hay vida. Por eso dice, esta es la vida que yo vine a darles, que los vine a acercar a mi Padre para que lo conozcan y me conozcan a mí. Y entonces aquí en la tierra puedan vivir la vida eterna. Y sí o no, hermanos, por ejemplo, cuando estamos en medio de una prueba que te quita hasta el sueño, y tú estás en paz, dime de dónde viene esa paz. De la vida eterna, de la vida que tú estás comiendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Padre nos trae vida. Esa es la vida eterna. No, por eso miren, a veces algunas personas piensan, pues ya estoy aquí en la iglesia, hago mi luchita, dicen a veces, hago mi luchita por portarme bien, pero no creo que todavía venga Jesús, no pasa nada. Ya cuando esté viejito, ya me voy a entregar al 100, ya cuando esté viejito me meto al 100. Es porque no comprendieron, pensaron que el premio era nada más la vida eterna, la eternidad, por así decir. La vida eterna es aquí y es ahora. Es aquí y es ahora. Una persona que camine afuera sin el evangelio en su corazón, o sea, sin Cristo, hermanos,
son muertos vivientes. Son muertos vivientes. Todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón todavía son muertos vivientes, aunque tú los veas caminar. Caminan muertos en vida, porque la vida es Jesús. La vida es la comunión perpetua con el Padre. Y ahora vamos a nosotros los creyentes. Cuando dejamos de tener comunión con el Señor, comunión, examínense por el Espíritu Santo. Cuando tú dejas de tener comunión, o sea, de comer más de esa vida, lo que ya no te irritaba, te vuelve a irritar otra vez bien fácil. Lo que tú habías perdonado, hasta te vuelves a recordar de la herida y vuelves a sentir ese repudio. Lo que ya no te volvía impaciente porque tú sabías que en el Señor iba a llegar a su debido tiempo, ahora andas ansioso porque dejaste de comer de la vida. La comunión para nosotros debe ser en todo tiempo, porque ahí agarramos vida. Porque en este mundo el Señor no nos libró de las aflicciones, ni nos dijo que nunca jamás íbamos a sufrir. Nos permite todo eso. Pero si tenemos esa comunión con Él, vamos a tener vida, mis hermanos. Esa es la vida de la que Él habla. El resto, mis hermanos, ese es el deleite que vamos a tener con Él cuando ya estemos cara a cara. Pero aquí los años que nos conceda, 30, 40, 50, 70, 80, 100, aquí también Él quiere que los vivamos en vida. Amén. No en muerte. Penúltimo punto, ya vamos a terminar. Él vino a encontrar a los verdaderos discípulos. Él los vino a poner de manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a la venida de Jesús es que los verdaderos discípulos de Jesús se van a poder manifestar. Lucas 12:51 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Seguimos, Mateo 10, ahí está. No crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra, los enemigos de uno serán sus propios parientes. El que ama a su mamá, a su papá o a su mamá más que a mí, no le doy el honor de ser mi seguidor o discípulo. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, tampoco puede ser uno de mis discípulos o seguidores. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que dé su vida por mí, la encontrará. Ay, mis hermanos, no hay un mejor vino que ese con el cual yo pude terminar. ¿A qué vino Jesús? Él vino a encontrar a los verdaderos discípulos. ¿Por qué? Jesús no trae división, pero es causa de división. Él no dice, vine a dividir tu familia. Él no dice, vine a ponerte en contra de tu esposo, de tu madre, de tu hermana, de tu cuñado, de tus hijos. Él no dice eso. Así no está, no lo saquemos de contexto. Él dice, yo no vine a eso, pero yo sí traigo consigo eso. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque voy a pesar tu corazón. Y el que es verdadero se va a poner de manifiesto, sencillo. Él era un verdadero. Y como me conoció a mí, la verdadera vida, va a estar dispuesto a todo con tal de no perderme. Y entonces
su decisión de seguirme con todo puede terminar en que su familia se divida. ¿Qué quiere decir con esto? A muchos, cuando nos hablaron de ese precioso evangelio, estábamos en una situación difícil. Tal vez tu matrimonio se estaba deshaciendo, tal vez tus hijos estaban en una prueba difícil, tal vez problemas financieros, de salud, como sea. Tu alma tal vez estaba quebrantada, intentos de suicidio, depresión, angustia. Y ahí aparece nuestro amado Jesús y nos llamó. Dice Jesús: yo te amo con amor eterno. Yo te lleno tu copa. Yo restauro tu vida. Pero en un punto de tu vida, como tú me escogiste, caminaste conmigo, ¿y qué si yo no restauro tu hogar? Porque ese con el que duermes no me quiere. ¿Y qué si yo no te hago tener una buena relación con tu suegra? Porque ella me aborrece a mí. ¿Y qué si yo con tus hijos tampoco los restauro? ¿Vas a seguirme todavía? El Señor Jesús vino a poner de manifiesto quiénes son los verdaderos discípulos. Porque el verdadero discípulo, hermano, aunque Dios no le restaure el hogar, se queda con Jesucristo. Amén, amén. Aunque Dios todavía no le ha traído los hijos a la iglesia, se queda con su Jesucristo. Amén. Aunque Dios todavía no le ha sanado el cuerpo de esa enfermedad, se queda con Cristo. Aunque todavía tiene sus caídas, se queda con Cristo, porque es un verdadero discípulo. Amén. Y no ha menospreciado la cruz. Sí es difícil, porque ahí les hace saber y le dice: te voy a dar a cargar una cruz. Y si tú no estás dispuesto a cargarla, no mereces ser mi discípulo. Y es que el discípulo, porque el Señor anhela discípulos, hermanos, pero es cierto que entre todo el pueblo que está aquí nada más, tal vez 5, 6, 7, 10 son verdaderos discípulos. Pero Dios no lo quiere así. Él quiere que todos sean verdaderos discípulos. Todos. Porque se recuerdan qué pasa con el discípulo. Cuando ven al discípulo, ven al maestro. Pero para que cuando vean a un discípulo, vean al maestro, para que eso verdaderamente pase, tengo que estar dispuesta a cargar la cruz. Tengo que estar dispuesta a que me cueste aún ese matrimonio por el que yo vine a Jesús, para que me lo restaurara, a que este cuerpo todavía siga siendo atormentado por la enfermedad. ¿Estaremos dispuestos a ser verdaderos? El Señor no obliga a nadie a ser un verdadero discípulo, solo lo va a poner de manifiesto. Él ya sabe quiénes son. Él ya sabe quiénes son los verdaderos discípulos. Y yo espero que en tu corazón tú estés diciendo: espero que me haya escogido a mí. Espero que yo sea un verdadero. Te va a costar todo. Pero dice que si tú te aferras a tu vida, ¿qué quiere decir a tu vida? No a que no te quieras morir, no. Él quiere decir esto: si tú te aferras a que, no, Dios no me hizo el milagro. No, a mí me prometieron restauración de mi matrimonio y ya la mujer me dejó. No, yo ya me voy de aquí, a mí esto no me gustó. Puras mentiras dicen ahí. A mí me ofrecieron riqueza y yo no puedo salir de mi cuartito todavía. Yo mejor me voy. Esos no son verdaderos discípulos. Ellos no comprendieron a qué vino Jesús. Vamos a ponernos de pie. Sencillos los puntos. ¿A qué vino Jesús? Él vino a encontrar sus verdaderos discípulos. No te aferres a lo que Dios quiere que le dejes en el altar.